Buenas noches, familia, queridísima familia, ¿cómo están? Qué gusto me da saludarles y pues tener la oportunidad en este día de estar en en esta entrevista sin filtros. Quiero dar la bienvenida a todos los que nos están viendo y oyendo de la red, desde Chihuahua, desde el norte hasta el sureste. Gracias por estar en contacto con nosotros, en especial a todos los que pues cada semana se conectan a esta entrevista sin filtros. Y hoy estamos muy contentos porque la verdad es que tenemos un gran amigo y alguien que yo sé que va a enriquecer con este tema tremendamente lo que es esta entrevista. Él es, aunque es un hombre muy joven, tiene mucha experiencia ministerial, ¿verdad? Desde muy pequeño el Señor lo escogió y lo ha usado de formas muy especiales en lo que representa el ministerio. Yo de verdad en lo personal lo admiro mucho, alguien que he visto cómo Dios le ha dado gracia y favor extraordinario. Lo que me encanta de él es obviamente su humildad y la sencillez con la que se puede pues platicar con él y obviamente tener una amistad. Dios por alguna razón, ya nos dirá que le ha hablado Dios, pues ha unido nuestros corazones en una muy buena amistad, sernos cercanos ministerialmente y familiarmente. Y hoy vamos a hablar de los dones espirituales. Y para eso hemos invitado al que yo considero, dirían los millennials, el crack de cracks de este tema, que es el pastor Iván Ribeles de Linaje Bendito. Bienvenido, Iván, ¿cómo estás? Gracias, Sergio. Primeramente, te agradezco por la invitación. Es para mí un placer que me hayas considerado para ser parte de esta reunión tuya de Sin Filtro. Y también le envío no sé qué tan caluroso sea para ustedes, nosotros más o menos caluroso abrazo hasta todas las comunidades de amistad cristiana que te toca dirigir, pues ya cada vez te extiendes más por toda la República. Antes era nomás la parte aquella de la península, ¿verdad? Pero ahora estás abrazando también. Ya llegaste al estado grande. ya estás por acá en nuestras saludos tierras. a Cuauhtémoc, a toda la familia Arias, a quienes amamos mucho, que están ahí muy cerquita tuyo, ¿verdad? Y bueno, agradecemos porque sé que estás en un tiempo complicado. Quiero que sepas que estamos orando por ustedes allá por la frontera, porque no le están pasando bien ahorita con este asunto del COVID, y sé que, pues bueno, obviamente hay mucho que hacer ahorita por allá y obviamente no está tan sencilla la cosa. Y bueno, saludarte y decirte que, pues nuestro tema, pues, que escogimos este tema, porque sé, digo, algunas veces he platicado contigo y me he quedado sorprendido de cómo Dios desde muy pequeño como que ha marcado en tu vida siempre lo sobrenatural, como algo, se puede decir, cotidiano, ¿verdad? Entonces, ¿qué es para ti lo sobrenatural? ¿Cómo podrías tú, en tu vida ministerial, personal, en tu comunión con Dios, cómo podrías tú evaluar este tema? ¿Qué es para ti o qué representa para ti lo sobrenatural? Voy a romper la teoría y no quiero darte una respuesta de teología sistemática o teórica, sino muy, muy personal, Sergio. Pues tú lo sabes, mi vida arranca de una manera muy, muy sobrenatural. Sobrenatural porque yo no soy hijo de pastor, de entrada, ¿verdad? Y papás, aparte de no ser pastores, pues no eran muy activos dentro de la congregación en cuanto a un liderazgo, tener una trascendencia, que haciendo de una familia muy, muy entregada al Señor. Pues, mi bisabuela era cristiana, mi abuela cristiana, pero lo que yo llamaría cristianos promedio, no llegas, te sientas, escuchas, ves, y siempre detrás de sillas y sentados prácticamente. A mí Dios me llama, es que mi vida arranca en un tono muy fuera de lo normal, muy atípica, y esto arranca con visiones, con sueños. Nosotros no éramos creyentes, yo tenía 7 años. Sergio, mis primeras experiencias espirituales, mi mamá comparte que desde el embarazo fue muy particular, porque dice que no éramos creyentes todavía. Mi papá tendía al ateísmo, porque pues él era huérfano, tú lo sabes, de papá y mamá.
Entonces, pues creció sin fe, prácticamente, sin vida religiosa. Entonces, para él era lo mismo ir o no ir a una congregación, tener fe o no. Vivió solo, entonces, desde los 7 años huérfano, de papá y mamá, llega a una ciudad que es Juárez, que no era su ciudad, de otra que se llama Parral. Y esa es la educación que prácticamente nos trae, ¿no? A nosotros. Mi mamá, pues una familia también un poquito no tan religiosa. Eso es lo más raro, ¿no? Que no vengo de una línea muy religiosa. Entonces, pero cuando mi mamá se embaraza, dice que llegan unos hombres vestidos de blanco y le dan una Biblia y lee la Biblia todo el embarazo. Wow. Ella dice que pensaron que eran americanos o norteamericanos porque llegaron y leyeron una Biblia y le hablaban en algo que no entendió, solo la agarró y dice, la leí todo el embarazo. Antes de aliviarse, creo que mi abuela o mi abuelo supo que mi mamá estaba leyendo la Biblia y le dijeron, oye, no te metes a leer esas cosas, luego te van la religión no, y le regañaron y soltó la Biblia. Y dice mamá, y jamás volví, después de eso, me dijeron, es casi un sacrilegio que tú leas la Biblia, ¿no? Si tienes alguna duda, vayamos con el sacerdote, pero tampoco eran tan católicos. Entonces no era como que teníamos un sacerdote o que tenían ellos un sacerdote, ya ves, regularmente las familias muy católicas tienen un sacerdote base. Pues no. Entonces, mi mamá la dejó de leer. Nazco a los 7 años, empiezo a tener experiencias que veía cosas, de repente veía espíritus y mamá, pues un poquito preocupada, ya sabes, lo típico. Llévala al psicólogo, llévalo a un médico y una tía se convirtió. Nos llevan a la iglesia. En cuanto me paro en la iglesia, Sergio, lo platico así rápido, la de Ministerio Infantil dice, ¿quién quiere recibir a Jesús? Y el que lo haga, pues le voy a dar un regalo. Pues, niño de 7 años, alzo la mano, ¿no? No entendía qué era recibir a Jesús, pero yo quería un regalo. Cuando paso, Sergio, en ese momento estoy haciendo la oración de fe y yo sentí que alguien entró en mí. Así literalmente sentí cuando alguien se apoderó de mí y haz de cuenta que a partir de ese día, de ser un niño que tenía esas visiones y cosas, pero era muy inquieto, muy tremendo. Cambié y me hice un niño que leía la Biblia y me metí así con Dios. Entonces se cuenta que empecé a desarrollar cosas que se visionaron. Mi mamá dice que yo tuve una transformación a los 7 años, literal. O sea, mi conversión fue a los 7 años, de un niño normal, travieso, a un niño que, hagas de cuenta que yo veía la Biblia y era leer, me emocionaba y empecé a escuchar una voz muy tenue que me susurraba al oído y me decía, dile a esa persona esto, dile ahora a esa persona aquello, él está triste, ve y dile que yo digo esto. Y así empieza, imagínate, Sergio, tus papás no son cristianos, apenas se están convirtiendo. Y luego Dios le empieza a hablar a tu hijo de 7 años. Entonces, de los 7 a los 10 fue una travesía de locura porque mi mamá empezaba a entender esto. Recién convertidos, sin una línea doctrinal, discipulado, que es vital para esto, Sergio, era escuchar eso. Entonces, de pronto la casa se llenaba de gente que iba a visitarnos y vengo aquí, Iván, ore por mí y a ver qué dice Dios. Y llegó mi mamá un momento, creo, no recuerdo en qué edad, creo que fue entre los 10 o los 11 o 12 años, que me dijo, ya no quiero que profetices, te prohíbo que lo hagas, porque la gente te está viendo. En ese tiempo estaba un psíquico que se llamaba Walter Mercado. Entonces mi mamá me decía, yo no quiero que te conviertas en un Walter Mercado, ¿no? Yo no quiero eso para ti. Y, o sea, pues no entendíamos bien todo esto, Sergio. Y yo decía, ese día me acuerdo que fui, me acosté, oré y le dije a Dios, mi mamá me acaba de decir que ya no puedo decirle nada a nadie. Y esa voz me dice, ve y dile a tu mamá que la vas a obedecer en todo menos en eso, pero que tú vas a ser un hijo obediente en todo lo demás. Y me paro, mamá,
sabes que Dios me acaba de decir que te debo obedecer en todo, pero que en esto no es correcto. Mi mamá se quedó muy seria y de ahí se convirtieron en un apoyo para mi vida increíblemente. O sea, fueron un apoyo eh, muy particular. Entonces, para mí lo sobrenatural dejó de ser algo como místico y lo vi como algo muy parte. Sabes que yo he vivido lo sobrenatural como algo muy orgánico. Yo no lo viví tan brusco como veo a mucha gente, pero, y te digo, sin una guía que me hubiera encantado haberla tenido, Sergio. Imagínate, tener un pastor como tú de niño me hubiera servido enormemente, de verdad, porque me hubiera dado una instrucción increíble a los que son tus miembros. Yo les digo, péguense a su pastor. Sergio es un excelente consejero, pastor, maestro dedicado, como no hay muchos, honestamente, Sergio, y con ese conocimiento que a ti te caracteriza. Entonces comenzó a ser algo muy orgánico y para colmo, mi pastor era de línea bautista. Entonces, imagínate, fui instalado en la zona incorrecta, o más bien, fíjate que eso me ayudó mucho a vivir lo sobrenatural y no perderme. Porque, por ejemplo, un día sí nos tuvimos que mover de iglesia, porque el pastor nos dijo eso, que tú haces en nombre del diablo. Dios ya no habla. Dios ya no habla, Dios ya no sana, eso ya no existe. Entonces, y para esto yo ya estaba viajando por todo Estados Unidos, ya pertenecía a un ministerio muy fuerte que me invitó. Entonces, yo decía, mi mamá veía, o sea, literal, Sergio, la gente que llegaba salía llorando porque era verdad lo que Dios me hablaba para ellos. O sea, eso era algo real, ¿no? Entonces, mi mamá, no puede ser. Nunca habíamos estado en otra congregación, nos movemos a otra congregación, un movimiento independiente, interdenominacional, y ya el pastor me agarra y empieza un poquito a traer una instrucción, pero realmente conocimos a un pastor que se hizo mi amigo, yo le llamaba mi abuelito, y él viajaba conmigo, puertorriqueño. Este hombre hizo tantas cosas por mí, de verdad, tantas cosas por mí. Y me enseñó a atar una corbata, a usar un traje, a tomar un vuelo, a hacer un bosquejo, a leer la Biblia, a usar la Biblia Thompson, los numeritos, ¿por qué es esto? La concordancia. Entonces, lo sobrenatural para mí ha sido algo muy orgánico, pero nunca ha sido algo en desacorde con la palabra, Sergio. Siempre ha sido algo ni en desacorde con la autoridad o con los lineamientos, te digo, con los lineamientos congregacionales, porque yo veo a mucha gente, yo le hablo y andan en su agarra monte, ¿no? Y no, que lo sobrenatural no te lleva a agarrar monte, uno agarra monte en lo sobrenatural. Digamos, Iván, que en tu caso, por lo que estoy escuchando que viviste y a la edad que lo viviste, y que era imposible que tuvieras un entendimiento claro de lo que estaba pasando, tú fuiste sorprendido por Dios con todo lo que estaba sucediendo y poco a poco te fuiste, perdón la expresión, como educando en el tema, ¿no? Y lo fuiste desarrollando. ¿Tú puedes identificar que fue algo que se desarrolló o cuando vino en plenitud y siempre ha sido igual? ¿O tú percibes ya a lo largo de los años que has ido, no sé, puliéndolo, desarrollándolo, haciéndolo crecer? ¿Lo ves hoy más que antes, menos, igual? Empezó de poquito y fue a más. ¿Cómo lo experimentaste tú? Yo creo que se ha venido desarrollando y lo he venido trabajando lo mejor, Sergio. Creo que el Señor deposita una dosis, la cual tú vas desarrollando, no como que Dios te va dando más del don, sino que estás aprendiendo más acerca del don que Dios te ha dado y la administración, porque al principio yo no tenía balance con mi don profético y permitía que el don fuera desaprovechado, mal utilizado. Y ¿sabes qué? Yo pienso que, por ejemplo, el don de la profecía tiene que ver con lugar
tiene que ver con el tiempo y tiene que ver con la persona. O sea, el que Dios te diga algo no precisamente tiene que ser en ese momento. Entonces, o que se lo tienes que decir en ese momento a la persona, porque aún Dios te dice cosas para tiempos. Y eran cosas que yo no entendía, ¿me entiendes? Era como un caballo desbocado. Yo escuchaba y iba y le decía a la persona y te digo, como un niño. Entonces, lo que sí es que había mucha sensibilidad de mi parte para con esa voz, que la sigo escuchando muy seguido, Sergio, o sea, muy seguido. O sea, en cosas tan sencillas, la escucho así muy seguido, esa voz desde niño. No la escucho hoy tan agudo porque creo que mi inocencia fue un elemento, pero yo te diría que he venido trabajando y lo he venido trabajando usando factores. La Biblia, el conocimiento de la palabra, la autoridad espiritual. Es muy importante que alguien tenga autoridad, una autoridad espiritual. Considero que alguien con dones, sobre todo proféticos o eso, que no tiene un pastor, se va a perder. Puedes perderte y vas a andar diciendo, o luego la gente te busca por eso nomás. O sea, quiere vivir. Ahora, ¿qué recomendarías tú a ti? Seguramente ahorita en esta entrevista, en esta transmisión, hay muchísimos jóvenes, porque son fans tuyos, déjame decirte, ahí en Cancún sobre todo, te siguen mucho, eres alguien muy querido tanto en la congregación como en los eventos que nosotros organizamos, y obviamente es gente que te admira mucho y obviamente te ve como un modelo en muchos aspectos, sobre todo en estos temas de lo sobrenatural, de los dones, de poder ver pues milagros de parte de Dios. ¿Qué aconsejarías tú ahorita, hablando de esta generación o de este tiempo, a un joven que está empezando en su vida espiritual y que quiere pues desarrollarse, quiere cómo conocer los dones que tiene, cómo desarrollarles? ¿Cuáles serían para ti hoy? Porque a ti te agarró de sopetón, digamos, sí. todo esto, pero tú ahorita ya con la experiencia que tienes, con todo lo que viviste, lo bueno, lo malo y lo feo, digo, porque hemos platicado a fondo y pues no todo ha sido obviamente color de rosa, hubo sus experiencias también complicadas. ¿Qué le recomendarías a un chico que hoy dice, Señor, yo quiero experimentar lo sobrenatural tuyo, yo quiero conocer los dones que tú tienes para mí? ¿Cuál sería tu consejo o qué le recomendarías a un chico que quiere desarrollarse en los dones espirituales? Yo lo primero, Sergio, que le diría es que tiene que estar bajo una autoridad. Un caballo que no tiene un jinete va a correr a la dirección contraria o a la correcta, pero pues está a la deriva, ¿no? Entonces, para conocer sus dones, primero hay que tener autoridad, para que te ayude a estar corrigiendo. Porque hay gente que me dice a mí, no, es que el don de la profecía yo lo siento como una llama de fuego y no la puedo contener y yo la suelto. No, espérate. Primera Corintios, ¿no? La profecía está sujeta al profeta, o sea, eso es antibíblico. Lo que tú me estás diciendo es Primera Corintios 14, ¿no? No es cierto eso. O sea, todo don tú puedes administrarlo, puedes sujetarlo. Tú tienes el control de los dones, no los dones sobre tu vida. Por eso es que nuestra vida debe estar sujeta a dos, su identidad. Creo que antes de querer descubrir los dones hay que descubrir la identidad. Un joven necesita saber primero quién es, por qué existe y cuál es su... La gente quiere descubrir sus dones sin saber su identidad. Es como darle un arma a alguien que no sabe disparar. Wow. O sea, va a tirar a lo loco, ¿no? Que, fíjate, hablando de eso, era lo que pasaba en Ciudad Juárez en el 2010 en la ola de violencia. Que jovencitos entraban al narcotráfico y se convertían en sicarios, pero mataban a tanta gente incorrectamente, a tanta gente inocente, porque pues no podían sostener las metralletas, Sergio. Y esa es una analogía muy dura de lo que hacen personas cuando no están listas. Tienen el don, es cierto, pero si no tienes un pastor, si no estás sujeto, si no sabes quién eres, vas a tirar balas a lo loco. Y lejos de bendecir, vas a lastimar o puedes decir palabras fuera de lugar y fuera de tiempo. O
caes en el error de que quieres proyectarte a través de tus dones y no por quien tú eres. Y el valor no es por lo que uno puede hacer, sino por quien uno es. Los dones no te agregan valor, sino entonces habríamos cristianos de primer nivel y cristianos de segundo nivel y cristianos de último nivel, los que no tienen dones, ¿verdad? Que dicen, no, pues yo no canto, yo no predico, yo no hago nada. Sí, claro, claro. Excelente. Ahora, para ti específicamente, digo, me ha tocado la bendición de estar en las iglesias que tú presides, en la organización que tú presides, tanto en México como en Estados Unidos. ¿Qué lugar crees tú que han tenido los dones o qué lugar crees tú que debe de tener los dones en el desarrollo natural de una iglesia? ¿Cómo de alguna manera usarlos de tal manera que edifiquen a la iglesia y no se vuelvan un factor, tú lo sabes, de desorden o simple y sencillamente de algo que termine mal en un sentido de resultado? ¿Cómo ves tú en la iglesia o cómo debe ser el desarrollo o de alguna manera el uso? ¿Qué tanto agregan los dones? O específicamente en tu experiencia, tú puedes darle un valor a este tema en cuanto a decir, ha sido parte de lo que nos ha ayudado a crecer tanto o de alguna manera generar tanta influencia. ¿Cómo ves tú esa parte? Mira, Sergio, yo creo que es una pregunta bien importante, porque en los dones hay veces hay momentos donde hay más costumbres que dones. Por ejemplo, la profecía. La gente siente que para profetizar tienes que hablar en lenguas un ratito y luego que fluya la profecía. Pero eso pudiera ser interpretación de lenguas. O sea, no sé si te has fijado, hemos creado la costumbre de que, para que alguien profetice, empieza primero a orar en lenguas y luego de repente sale la profecía. Y no precisamente es así, porque el que tiene el don de la profecía puede profetizar en el momento que Dios le indica, ¿verdad? Porque el don está en él, es un don que tú posees, como el que canta. Para cantar yo tengo que pararme, ¿no? Es un don que está en tu ser, en tu identidad. Entonces tú puedes. Sin embargo, creo que las personas, las personas debemos de entender cuál es nuestro don. Yo si identifico mi don, yo me acercaría con mi pastor y le diría, pastor, sobre todo, si voy a empezar a profetizar, Sergio, yo me acercaría contigo y te diría, pastor, ¿sabes qué? Estoy sintiendo estas inquietudes. Por ejemplo, Dios me habló esto de Juana, ta. Eso es lo que yo haría hoy, Sergio. Lo hice incorrectamente, a lo mejor porque fui y le di la palabra y pum, porque no conocía un protocolo, una ética, que lejos de ayudarme, me iba a exponer. Porque cuando yo voy con un pastor y le digo, estoy sintiendo esta inquietud, le entrego un derecho de poderme educar a decir, sí está bien, mira, ¿cómo ves si o puedes acercarte? Porque es ahí donde se crea el desorden. De pronto sale la hermanita o el hermanito que no conocemos en la iglesia y empieza a imponer manos y empieza a profetizar. A lo mejor es algo correcto, pero él no tiene la autoridad en ese momento y sale fuera de orden, porque a lo mejor le empieza a decir algo que es correcto, pero es en el momento de la administración, en el momento que el pastor está predicando, y él siente, no, es que ya tengo que decírselo porque a mí me dijo Dios que ya. Sí, espérate a esto, o pide permiso. No puedes llegar a la casa de alguien y profetizarle a los miembros de esa casa sin antes pedirle permiso al líder de esa casa. Entonces, al principio, el linaje, yo desarrollé mucho el tema de la profecía domingo a domingo, y te voy a decir algo, Sergio, me ayudó mucho, pero también me estancó, porque me di cuenta que la gente ya no iba a escuchar la palabra o a aprender de la palabra, sino a recibir una profecía. Y no siempre hay una profecía para ti. No todos los domingos hay una profecía para ti. Y llegó un momento donde, y esto se lo digo mucho a los pastores y predicadores o jóvenes que quieren hacerlo, si tú basas tu ministerio solamente si es profético, en la profecía o en uno de tus dones, te vas a colapsar. Porque va a haber un momento donde ese don dice no, donde Dios no le quiere hablar a esa.
no le quiere hablar a esa persona a través de ti, sino le va a hablar a través de la palabra. Dios quiere usar otro recurso para crecer su fe. Entonces yo lo que hice, Sergio, fue detener un poquito para que entendieran que la profecía está sujeta al profeta. 1, 2, para que entendiéramos que no es el único don ni el más relevante. 3, para que ellos ejercitaran su fe, porque me di cuenta que yo estaba haciendo gente que viniera solo a comer de lo que yo estaba preparando, pero dejaban de ellos de buscar a Dios. Entonces, lo puede ser peligroso porque le hace su trabajo a las personas. Sin embargo, creo, Sergio, que hoy en día tenemos una tendencia, la tendencia de la iglesia es cada vez a ser un poquito más frívola, y hoy nos llenamos de teoría, de conocimiento. Yo me atrevería a decir que el siglo XXI la iglesia está muy superdotada de conocimiento. La gente quiere saber más y más y más, y no es malo. El punto es que no hay un ejercicio diario de los dones, y hablamos de todos los dones del Espíritu, ¿no? No veo un ejercicio tan activo del don, y los que lo quieren hacerlo bajo cierto lineamiento, y a veces no tiene que ver con la identidad de la congregación. Y yo me he dado cuenta que los lineamientos de los dones van muy, muy cercanos en la forma que la iglesia es, que el pastor es. La iglesia toma mucho esa forma. Uh-huh. Creo que deberíamos de ser muy intencionales en el mover de los dones dentro de la congregación, pero en un mover ordenado, no en un desatar de dones. No va por ahí, sino... Y lo vemos cuando Pablo explica acerca del don de lenguas, ¿verdad? Si te fijas, o sea, les dice, si no hay un intérprete, no tiene mucho sentido cuando lo quieres hacer así en público. Entonces, y no que está en contra de las lenguas, definitivamente no, ni yo lo estoy tampoco, sino nos está diciendo, hagamos orden en los dones van ordenados. O sea, tiene todo tiene un lugar, y es ahí cuando no humanizamos el don, lo administramos. Ok. Ahora yo te preguntaría algo, bueno, pondría una base para hacerte una pregunta. Yo en lo particular creo que hay dos formas en que Dios trabaja en el sentido específico de este tema, que es lo que yo le llamo la impartición, que es cuando Dios dota a una persona con ciertos dones que van de acuerdo a su llamado, y soy un convencido, me imagino que tú también, que un don tiene que ser congruente con el llamado que una persona tiene, porque si no, no tendría sentido. Dios no le daría un don a alguien que no va a usar, porque no tiene que ver nada con su llamado. Entonces, hay una parte de impartición que generalmente es la que Dios hace, que es lo que pasó contigo a los 7 años, o sea, fuiste literalmente impartido y marcado para el resto de tu vida, pero hay una parte que digamos que esa parte de impartición es la parte de Dios, pero hay una parte, Iván, que yo percibo, que es la parte de la activación, que ya no tiene que ver con Dios en el sentido de que Él quiera o no quiera, sino en la persona en cuanto a la disposición a ser usada a través de pues, lo que es un don del Espíritu Santo. Digo, como tú dices, no solamente es la profecía, podemos hablar del don de sanidad, podemos hablar del don de ciencia, de sabiduría, podemos hablar del don de lenguas, de interpretación de lenguas, podemos hablar del don de discernimiento de espíritus, podemos hablar del don de servicio, podemos hablar del don de la enseñanza, del don de, en fin, muchísimas, vamos a decirlo así, alternativas en el espectro, digamos, de los dones. Pero yo a veces percibo, no sé qué piensas tú, que la gente como que piensa que Dios es la que le va a mover el don o activar el don o de alguna manera hacerlo operativamente práctico, ¿no? ¿Qué piensas tú al respecto? ¿Cómo podría ser este equilibrio? ¿Cómo podría una persona, verdad, entender ya Dios me impartió, ahora yo tengo que activarlo? ¿Cómo de alguna manera ayudarías tú a la gente a vivir ese proceso completo? Híjole, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pienso exactamente igual que tú, Sergio. Una cosa es el tener el don. Mira, es que hay gente que tiene dones y que no los ha activado. Y ahí lo tiene. Y es que, Señor, dame más. Señor, lléname, háblame. Es que te habla, solamente que no está siendo agudo,
sensible en tu activación. Sí creo que una cosa es la impartición, el que tú tengas un don, se te haya impartido, que si no lo usas te pasa como la parábola de los talentos. O sea, Dios ya te impartió ese don y hay gente que dice, es que tengo miedo. Bueno, pues el miedo se quita tomando... yo creo que el miedo a los dones es porque la gente... Mira, por ejemplo, el don de la profecía, la gente me dice, es que me da miedo decir algo que no sea de Dios y que sea de mí. Bueno, ese temor es un regulador para que no digas de más. Pero dentro de ese regulador necesitas a alguien que te ayude a poder abrir o cerrar la válvula, decir, ¿sabes qué? Ten cuidado con esto, no te metas en ese tema. Entonces, yo diría, una cosa es, Dios te imparte un don, ya lo tienes, ya reconozco, tengo el don, no sé, el don de sanidad, pero hay que entender algo, no vas a sanar a todos. Entonces, ahí, ahora, ¿cómo empiezo a activar el don de sanidad? Pues orando. Ahora, una cosa es así, llevándolo a cabo, pero llevándolo a cabo bajo seguimiento, Sergio. Sí creo y creo mucho en la autoridad espiritual, porque estoy convencido que la activación de los dones viene a través de la impartición y la activación de alguien sobre la persona. Elías y Eliseo. Eliseo era profeta, a lo mejor tenía los dones, él tenía el llamado a profeta desde que nació, quizá. Venía con toda la estructura física, verbal, estaba hecho para ser un profeta. Pero es hasta que Elías deja caer su manto, le imparte, es hasta que Elías lo nombra, cuando entonces toma ese auge Eliseo. Necesitamos forzosamente la activación de alguien sobre nosotros. Por eso es que yo dudo mucho en aquellas personas, Sergio, y te digo, que se levantan y que no por decisión propia, sino porque ellos dicen, no, es que yo no encajo en la vida de la iglesia y andan de iglesia en iglesia. Esas personas son muy difíciles que puedan funcionar correctamente en sus dones porque no hay alguien que los esté manteniendo. Entonces, yo sí creo que la activación tiene que ser ese. Por eso creo que existe esa historia, ¿no? Cuando Elías asciende y deja caer su manto sobre Eliseo. Y a partir de ese momento, Sergio, empieza Eliseo con la activación de sus dones. A partir de ese momento. Entonces, creo que aprendió muchísimo de Elías, definitivamente. La Biblia no nos muestra los lapsos de tiempo que pudieron haber tenido, pero sí creo mucho en la activación. Y creo, por ejemplo, en el caso de Amistad Cristiana, que tú tienes una autoridad. Creo esto, Sergio, que aunque tú no tuvieras el don de sanidad, tú puedes activar un don de sanidad en una persona, aunque tú no lo tengas, por la autoridad espiritual que tú tienes sobre esas personas. Wow, qué interesante, qué interesante. Entonces, pues estamos hablando de, un tema que nunca acabaríamos, ¿verdad? Porque sobre todo yo percibo en esta nueva generación como que nuevamente un auge, ¿no? En ese sentido, ¿no? Como que vivimos o hemos vivido en la iglesia en general etapas en las que, por ejemplo, esta pandemia, no sé qué piensas tú, qué tanto ha parado la operación de los dones por la cuestión de que no puedo tocar a las personas, no me puedo acercar a las personas, no puedo estar cerca de las personas, y qué tanto a veces como iglesia hemos permitido que esto se vaya apagando, ¿no? Y creo que siempre habrá gente como tú, Iván, que tienen que ver, si te estoy hablando en un sentido de parte de Dios, como precursores, gente que siempre tiene que levantar la mano como un testimonio de que esto es verdad, que sigue operando, que no es teoría, que no es una cuestión inventada, sino que realmente Dios puede por encima inclusive de la voluntad de alguien activar este tipo de situaciones milagrosas, sobrenaturales, y que pues no acabaríamos nunca de verlo, ¿no? Pero, por ejemplo, yo me imagino que te ha pasado, te lo pregunto, a lo mejor es una pregunta un poquito incómoda, perdóname, pero ¿te ha pasado que no funcione? O sea, que tú estés seguro de que estás usando un don, y lo digo específicamente por chicos, chicas o personas, hombres, mujeres, digo, no tiene que ser
específicamente jóvenes, que piensan que tienen un don, pero a la hora que lo intentan ocupar, ¿no? Por lo menos al principio no funciona o no resulta. Por ejemplo, hablabas del don de sanidad, oro por una persona y se muere, pues como que no es el de sanidad, no, yo oro por otra, ¿no? Yo conocí de una persona, digo, con respeto lo digo, que ya llevaba 5, o sea, 5 por los que oraba y 5 que se morían. Entonces, cuando él quería orar por alguien, la gente ya le corría, man, porque ya pensaba que era al revés, o sea, ora por ti, te mueres, ¿no? Entonces, ¿cuál sanidad, no? Entonces, yo te preguntaría 2 cosas. Una, ¿te ha pasado a ti que tú estabas seguro que, no sé, si en sanidad, si en visión, si en profecía, si en discernimiento, y resultó que no era así, o llegaste a la conclusión que no era así? Sería la primera pregunta. Y la segunda, ¿qué tiene que hacer alguien que está tratando de operar un don y no le funciona? Sí me ha pasado, Sergio, y sobre todo es ahí cuando es tan importante la administración de los dones. Porque no es que el don falló, es que no lo estás. Mira, la profecía es una interpretación de un mensaje divino. Y en ese proceso de interpretación, tú te puedes equivocar. Porque tú interpretas, por ejemplo, mira, yo un día le dije a una pareja, te voy a poner 2 ejemplos. Le dije a una pareja, Dios me dijo, ellos van a embarazar si me bajo. Y les digo, ¿sabes qué? El Señor dice que te vas a embarazar. Y hace 15 días estábamos platicando esta historia porque son parte de nuestras sedes en Dallas. Es nuestra sede que tenemos en Dallas. Y cuando ellos lo escucharon, me vieron así como que pues, tenemos 10 años y no hemos tenido hijo. Y yo los vi con una cara de incredulidad. Pasaron creo que un mes, Sergio, y no estaba embarazada todavía. Entonces imagínate, ese mes yo dije, me equivoqué, pero estoy seguro que Dios me habló. Pasa el mes, queda embarazada y hoy tienen 4 hijos. Y hoy son encargados de nuestras sedes. Pero en ese momento, si llegas a decir, ¿será verdad? ¿Será correcto? Porque nosotros no estamos entendiendo la magnitud del mensaje. El profeta solo es un emisor del mensaje. Él no es. La gente no sé si te ha dicho, oye, ¿por qué me dijiste eso? Y tú, no, ni idea. Yo nomás te la paso al costo. De hecho, una vez que yo te dije a ti, dije, no, ¿sabes qué, Sergio? No, se me hace que no iba por ahí porque tú eres un emisor, pero cuando tú quieres valorar o pesar o dimensionar lo que estás diciendo, pues no, esa no es tu labor. Es ahí cuando tenemos que aprender a administrar el don, que solo somos como el de DHL. Tú vas y entregas el paquete, no sabes qué es el paquete, ni para qué es, ni cómo lo va a usar. Ahora, a mí me pasó con la sanidad. Yo fui a orar por una persona al hospital, estaba a punto de morir. Termino de orar por esa persona. Yo estaba convencido que se iba a sanar. En el lobby del hospital me habla la esposa y me dice, se acaba de morir. Así, en el lobby. Paró la respiración, llegaron los médicos. En un lapso de 5 minutos estaba muerto. Y yo sentía que iba a estar vivo. Segunda vez voy a un hospital en Estados Unidos, me piden oro por la persona, una mujer, y yo estoy convencido que se iba a sanar. Llego a la casa, se muere. Así, literal. Entonces yo decía, eso me hizo cambiar mi manera de orar. Pero yo vi algo que lejos de crecer en fe o administrar mejor un don, tuve miedo. Entonces, lo que hice fue retraer el miedo, fue retraer mi oración y tratar de manipular y de restarle libertad a mi oración. Y por ejemplo, de ahí cuento la historia de una ancianita paralítica en Las Cruces, que me toca orar, y Dios me dice, dile que se levante. Y yo, no hombre, y si no se levanta, acabo de ver 2 que se mueren. Entonces, yo no le quise decir a la señora, toda la administración, el Señor me dijo, dile que se levante, y yo, no lo voy a decir. Terminé la predicación y nos fuimos a comer con los pastores y nunca le dije a la viejita lo que el Señor me dijo. Pero fíjate, la señora llega a la comida con la hija y le pide a la hija que la acerquen a mi silla y le dice, pastor, quiero que ore por mí, usted no oró por mí. Y yo así como que, híjole, pues sí, se me chispoteó, ¿no?
Entonces, y empiezo a orar muy cuidadosamente, muy precavido. Señor, si a ti te place, haz tu voluntad. Pero entonces termino mi oración y ella me dice, diga la palabra. Y yo, ¿cuál palabra? Pues diga la palabra. Y entonces yo cerré mis ojos, Sergio, te lo comparto, sin tanta fe, con más miedo, con más incredulidad. Y le dije así, con mis ojos cerrados los apreté, en el nombre de Jesús a ti te digo, levántate. Yo ya así, dije, ya se murió. Ya se murió. Y no quería abrir los ojos, Sergio, así de que traga de tierra y avéntame en Cancún, ¿verdad? Ya de perdida ahí en el Marriott de Cancún, aviéntame. Ya de perdida en Cozumel, ya. Y si no, en las Bahamas, ahí ya así ya muy pobremente en París. Entonces, yo cierro mis ojos y fíjate cómo mi humanidad tomó tanta fuerza sobre un don. Y de pronto abro los ojos porque veo a la gente llorando y una hermana gritó milagro. Y cuando una mujer gritó milagro, abrí mis ojos. Y yo sorprendidísimo, la verdad, Sergio, sorprendido porque no tuve la fe, me acerco con el pastor acerca a mí y me dice, híjole, Iván, qué tremenda fe tienes. Y yo por dentro así de que no, y le dije, pastor, tengo que hablar contigo. Y le dije, ¿sabes qué? Yo nunca creí que ella se iba a sanar. Y no creí porque las últimas 2 veces que he orado por enfermos se me han muerto. Y yo esperaba pues un resultado igual. Y ese hombre, Sergio, de una iglesia, si no es la más pequeña en la que yo he predicado, 7 personas, en Las Cruces, que hablaba un español pésimo, me da una de las enseñanzas más profundas de mi vida y de mis dones. Me dice, cuando no tienes la fe para creer que Dios lo puede hacer, la obediencia es lo importante. Wow. Y Dios hizo el milagro porque obedeciste. Al final obedeciste. Y yo me di cuenta, Sergio, que no tengo el don de sanidad, pero fui obediente en decirle a esa mujer la palabra que Dios quería. Y recapitulo en algo. Las veces pasadas fue más mi corazón y mi intención. Y me atrevería a decir que hasta mi deseo de que sean sanados para que dijera, mira, vino el hermano, oró y se sanó. Sí había un poquito de mi cosecha, de mi deseo de decir, ven, oré y se sanó. Y creo que ahí Dios me dio una enseñanza, y te lo digo con mucha transparencia, de que el resultado de los dones no es la glorificación de nuestro ministerio ni de nuestras capacidades, sino debe de ser para la gloria de Jesús. Así es. Y que cuando Él encuentra que nosotros estamos buscando gloria, es probable que no suceda, ¿eh? Porque Él no comparte su gloria con nadie. Sí, sí, es verdad, y creo que es una forma muy sabia, Iván, de ir cerrando un poquito lo que hemos ido aprendiendo en esta entrevista contigo, Sin Filtros. Es verdad, creo que ese es un factor fundamental para todos los que nos están escuchando. Cualquier don y en cualquier medida que Dios lo haya dado a tu vida, tú tienes que saber que es para darle la gloria a Dios y que Dios no comparte, como decía Iván hace un momento, su gloria con nadie. Así que cuando tú y yo estamos dispuestos a ser instrumentos en sus manos y realmente permitir que Él use nuestras vidas, pero siempre desde la perspectiva, como decía Iván, de ser instrumentos, emisores nada más. Todo lo demás, pues a final de cuentas se puede dar mientras nosotros respetemos algo tan importante como lo es su gloria. Iván, ha sido o es un privilegio escucharte. Yo sé que podríamos estar aquí horas hablando de anécdotas. Este programa es grabado para cuando este programa pase, tú ya vas a haber estado con nosotros el domingo en la reunión. Ahorita para nosotros en vivo, pues estamos esperándote este domingo, que ya en estos días viajas para estar con nosotros en la congregación. Ya te estamos esperando para cuando el programa pase, que será después, pues tú ya estuviste con nosotros. Esa es la cuestión de las diferencias del tiempo. Pero nos gustaría, Iván, que terminaras este tiempo orando. Si Dios te pone una palabra, si no, no es
algo impuesto, pero que pudieras orar por nosotros, orar por el ministerio, orar por la gente que te está escuchando, lo que Dios ponga en tu corazón para que podamos cerrar este tiempo de esta entrevista que ha sido de verdad muy enriquecedora y de mucha bendición. Sergio, quisiera comentar algo y no es, esto que voy a decir no es porque te halago, sino porque es algo que el Señor pone en mi corazón. Me lo puso desde que me invitaste. Y quisiera pedirle amistad cristiana, no solamente amistad cristiana Cancún, sino a todos aquellos pastores que van bajo el eje que Dios te ha dado a ti, que el hecho de que no veas a alguien reconociéndose como un profeta no significa que no tiene un lineamiento profético, ni el poder, como decía hace unos minutos, de la activación de dones de este tipo. Y yo quisiera invitarles a que cuiden sus corazones y que sean como Eliseos contigo, de que busquen tener tu manto, porque Dios te da un discernimiento muy particular a ti. Y las herramientas que tú tienes en el momento que cae el manto de Elías sobre Eliseo, las herramientas de Elías llegaron sobre Eliseo, pero al doble, o sea, duplicadas. Entonces, creo que va a ser de bendición para cada uno de tus pastores tomar ese lineamiento. Y yo quisiera pedirles a cada uno de ustedes que siguen al pastor Sergio y Claudia y que están bajo esa autoridad, se los digo en el nombre de Jesús, que tomaran mucho de la cultura de Sergio y de Claudia, pero sobre todo de la cultura de la unción que Dios les ha puesto, porque en ellos hay una impartición que tiene que ver mucho con la construcción de una de las maneras para hacer una iglesia muy poderosa. La gente piensa que uno de los ejercicios o de las estrategias más efectivas para hacer una iglesia creciente es a través de las actividades, de los ministerios, de los eventos, de los invitados, pero yo me atrevería a decir que la fuerza más, el ministerio más ancla de la congregación es el matrimonio, y ustedes tienen un don muy particular ahí. Si logras ejercer eso, los dones empiezan a tomar una fuerza muy poderosa, porque cuando el matrimonio no está bien, los dones empiezan a diluirse. Una iglesia con matrimonios muy fuertes empiezan a crecer. Y quisiera aconsejarle a cada uno de los pastores, apéguense a Sergio y a Claudia, no permitan que nada los divida, no permitan que nada estorbe o diluya la credibilidad o la fuerza de la autoridad de Sergio y de Claudia sobre sus vidas, por favor, porque siempre se van a levantar otros líderes con ministerios muy proyectantes y que te pueden dar esto y te van a llevar a otro nivel, pero eso no funciona así. Claudia y Sergio tienen la clave del crecimiento de una congregación, que es la familia. Esa es la clave de una iglesia poderosa y creciente, los matrimonios. Un día me dijo una persona, oye, ¿cómo vas a crecer si tú te enfocas en los matrimonios más que en los jóvenes? Y les dije, porque todos los jóvenes se van a casar. Y cada vez va a ser más fuerte. Tú jalas jóvenes, cuando se casen se van a venir conmigo. Entonces, y yo voy a tener la mejor porción y etapa de la vida de ellos. Trabajo mucho con jóvenes definitivamente, pero creo que la etapa muy poderosa donde yo me enfoco es en esto. Entonces, segundo, quisiera pedirle amistad cristiana. Esto se los digo aparte de Dios, es un tiempo de honrar al pastor, es un tiempo de honrar a Sergio. No sé de qué manera, yo se los digo, es un tiempo de honrar la vida de Sergio y la vida de Claudia. Se lo digo primero a los pastores de Amistad Cristiana. Segundo, se lo digo a cada uno de los miembros de Amistad Cristiana. Es un tiempo de honra. Si ustedes quieren ser bendecidos en momentos de crisis, en momentos de dificultad, haz un paso de honra. No sé por qué batallamos tanto en entender este pasaje, la viuda y Elías. Cuando tú tienes a un profeta en tu vida, compártele lo que te queda de la torta para que te dé lo que necesitas para poder crear más tortas. Si dices, oye, estoy batallando y quiero que venga más aceite, pues vete a la Biblia y te va a explicar la fórmula. Hay una fórmula para la multiplicación de la harina y el aceite. Haz eso. Y yo les pido, el Elías que Dios les ha puesto es Sergio.
compartan su torta, compartan de lo que Dios les ha dado y entonces vendrá una multiplicación de la harina. Esto va a crear un desarrollo no solamente de sus dones, sino de los dones del pastor Sergio en sus congregaciones. Si ustedes quieren la impartición de los dones de su pastor, inviertan en él para que entonces haya una impartición. Pablo dijo, hay quien dice que Pablo no hablaba en lenguas, pero en 1 Corintios 14 dice que Pablo les dice, yo hablo más que cada uno de ustedes, ¿verdad? Creo que soy el que más habla en lenguas, por aquellos que dicen que es 1 Corintios 14, 18, y lo agarro rápido. Mira, dice, yo le agradezco a Dios que hablo en lenguas más que cualquiera de ustedes. Pero entonces, cuando Dios le da, a lo mejor tú pudieras activar muchos dones, te has enfocado en el fortalecimiento de la congregación, Sergio, y por eso es que yo le pido a tus pastores y a tu gente que se pongan bajo tu manto para que se conviertan en tus Eliseos. O sea, ¿qué estoy diciendo? Que ellos pueden hacer el doble que tú, pero esa también es una encomienda y una responsabilidad. Es tiempo de que Amistad Cristiana crezca en número, pero el número no va a crecer por la capacidad de alcance del pastor Sergio, sino por la capacidad de desarrollo que tengan cada uno de los miembros de la congregación, porque los pastores desarrollamos pastores, ¿verdad? Pero las ovejas desarrollan ovejas. Entonces, creo que es un tiempo de desafío para Amistad Cristiana en el sureste y también la que está aquí en Chihuahua, en Cuauhtémoc en particular, de ir en una multiplicación basado en el ejercicio de los dones que Dios te ha dado, Sergio, y traer la activación de los dones. Tú crees en la activación de dones fuertemente, tú te mueves en el mover del Espíritu Santo, Sergio. Yo te he visto cómo Dios te usa mucho en la restauración del interior del hombre. Es un don muy maravilloso, la sanidad divina, la sanidad del alma. Tú tienes ese don que se me hace más poderoso que el don de sanidad física, porque el don de sanidad del alma, nomás los hombres de Dios lo pueden hacer. Sanarse de una enfermedad, hasta un médico a lo mejor pudiera ayudarnos, pero el alma nadie. Eso solo Dios a través de un hombre. Entonces es un don muy selectivo y tú tienes ese don. Por eso yo les invito a tus pastores que tomen ese lineamiento. Me atrevería a decir que este es un tiempo de oportunidad para la iglesia. No entendimos el 2020, pensábamos que era un tiempo de crecimiento presencial de las iglesias. Fíjate, al principio del año muchos dijeron, Dios les habló, la iglesia va a crecer en el 2020. Y hoy hay quien, el otro día me dijo una persona, oye, fallaron esos profetas, ¿verdad? Porque no ha crecido. Y le dije, no, espérate, no estás entendiéndolo. Es que sí hemos crecido. Porque yo albergo en la iglesia Matriz 1000, pero este domingo, Sergio, tuvimos 8,500 personas en nuestro seguimiento de Facebook. O sea, llegué a 8,000 personas, sin contarte lo de Televisa. Fíjate, 71 personas de Rusia, 3 personas de Lituania, 2 personas de Ucrania, 5 personas de Madrid. Te puedo decir edad, género. Entonces dices, eso no pudiera llegarlos sin la iglesia, si la gente no estuviera en sus casas. O sea, el llevarlos a las casas no ha decrecido la iglesia. Al contrario, me atrevería a decir que el evangelio se ha expandido y hoy estamos creciendo. El punto es que no están dentro del auditorio, pero estamos creciendo. Estamos creciendo. No es un tiempo de cierre, es un tiempo donde el 2020 nuestra visión está cambiando y creo que solo veíamos de una manera, Sergio, la presencial. Solo nos guiábamos por la gente que teníamos presente, pero hoy Dios nos abre otro ojo y nos dice, tenemos otra congregación. Tú diriges 2 congregaciones, la presencial y la virtual. Yo veo, por ejemplo, tenemos miembros en Nueva York, en Dallas, fuera del país, en Noruega, y mandan sus diezmos y participan y tengo discipulados con ellos y trabajamos como una congregación. Entonces yo digo, pues ¿qué está faltando? Nada. Son miembros activos reales de nuestra congregación, solo que ese ojo lo veíamos como
veíamos lo virtual o las redes como una forma de expandir el mensaje, pero no de congregar gentes. Y ahora esto es congregación. Wow. Entonces, creo que amistad está creciendo más con el alcance que tú tienes. Sin embargo, en Cancún, en el sureste, yo creo que es un tiempo de crecimiento, Sergio. Es un tiempo de crecimiento, pero no es la responsabilidad tuya. Es la responsabilidad de los congregantes de que eso crezca. Porque se va más gente por culpa de ellos que tuya. Wow. Perdón que les tire así directo. No, pues si quieres orar para terminar, sería buenísimo. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por la familia de Amistad Cristiana en el sur y también ya en el norte del país, Señor. Gracias por la vida de Sergio y de Claudia Anaya, Señor, una pareja extraordinaria que a Mariana y a mí nos bendice de una manera muy especial, Señor. Hoy quiero poner la congregación de amistad y quiero pedirte que venga, Señor, un detonante, Padre, que aparezca en escena en cada uno de sus altares, despertares, Señor, sobrenaturales. Tú eres un Dios que va por encima de las cosas naturales, que va por encima del ordinario y que siempre, Señor, que tú te haces presente, lo extraordinario se hace presente contigo. Hoy te pido de una manera especial por cada una de las congregaciones, que aunque no estemos unos de manera presencial, eso no limita lo extraordinario de tu gloria ni lo sobrenatural tuyo, Señor, porque encima de lo sobrenatural está tu omnipresencia. Y por eso te pido, Señor, que Amistad Cristiana pueda tener un desarrollo muy puntual de los dones, una activación muy, Señor, puntual de los dones, Padre, que empiecen a despertarse dones de profecía, dones de sanidad física, ese don, Señor, de sanidad, discernimiento de espíritu, Señor. Te pido, Padre, que las lenguas se activen, Señor, también, que podamos, Señor, como dice Pablo, Señor, yo deseo que los dones, Señor, se activen, Padre, que podamos desarrollar cada uno de estos dones, Padre. Te pido por cada una de las congregaciones, te pido por cada uno de mis hermanos y te pido, Señor, como 1 Corintios 14:5, yo deseo que todos pudieran hablar en lenguas y aún más me gustaría que todos pudieran profetizar, como dijo Pablo. Señor, bendigo a Amistad Cristiana, bendigo a sus pastores, te doy gracias porque vienen tiempos extraordinarios en los cuales llévanos a entender el reloj tuyo, Señor, a entender los designios de tu obra para este momento, Padre. Bendigo a Amistad Cristiana y te doy gracias por ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Iván, muchísimas gracias por este tiempo. De verdad, como siempre, una bendición escucharte y pues saber que nos vamos a ver pronto. Y bueno, saludar a todas las personas que han estado en esta entrevista. Esperamos de verdad que haya edificado sus vidas y les ayude a poder desarrollar de manera sana todo este tema tan importante de los dones. Así que nos vemos la próxima, familia, aquí en su entrevista Sin Filtros. Bendiciones en casa. Si te sientes agradecido con lo que escuchaste el día de hoy, puedes donar a la cuenta 46 23 55 1, sucursal 7009 Banamex. No te pierdas el próximo miércoles Hablemos Claro, el foro en donde nuestros directores, el Dr. Sergio Anaya y la licenciada Claudia Anaya, tocarán temas de matrimonio y familia que serán de edificación para nuestras vidas. Es que podamos entender, papás, que tenemos un lugar muy importante. Quítate esa idea de ese noviazgo, el noviazgo de mi hijo, de mi hija, yo no tengo nada que ver, ese es su rollo, o son sus amigos, porque si tú funcionas de esa manera, te puedes llevar una gran sorpresa muy desagradable, probablemente. Entonces es importante que seamos presentes y eso es lo que queremos transmitirles e impartirles en esta hora. Cuando veamos que realmente corren un peligro, pues tenemos que estorbarles, eso es un hecho, pero tampoco podemos, decía yo hace rato, por sentimentalismos o porque no quiero que se vaya mi princesa o mi príncipe de casa, voy a estar estorbando a lo mejor un plan que Dios sí tiene y que yo simplemente no quiero. Entonces, que si no ama a Dios no te vas a ver amar, o sea, porque no conoce el amor correctamente, porque pues ¿quién inventó el amor, no? O sea, al final de cuentas, ¿quién es amor? ¿Quién es amor? Exacto. Entonces, aunque pareciera moralmente,
pues no, o sea... Además es cuestión de prioridades, porque si su prioridad número 1 no es Dios, eso quiere decir que el resto de sus prioridades están desacomodadas o desordenadas.